Good evening, and thanks first to the Buenas tardes. Y organizers. primero que nada, gracias a los organizadores. Gracias por haberme invitado a esta conferencia tan estimulante. El segundo punto, disculpen mi pobre inglés y con un acento francés tan fuerte. Voy a hablar para abordar un aspecto del costo del crecimiento tecnoeconómico. Esta mañana Miguel Valencia dijo que el desarrollo tecnocientífico tiene como resultado la devastación de los recursos simbólicos y culturales, y ese será mi tema. Abordaré este tema desde un punto de vista muy estrecho. Cómo el desarrollo tecnocientífico, el desarrollo tecnológico, afecta a nuestros recursos naturales, vinculado con recursos no monetarios. Y hay una conexión cercana entre ambos. La economía no monetaria y los recursos simbólicos, los recursos culturales. He observado a través de mi trabajo que el desarrollo de la tecnología y la industria tiene como resultado nuevas maneras de pobreza y de miseria. En la sociedad industrial afluente, Francia, de hecho, es un país rico, y estamos enfrentando nuevos tipos de pobreza y nuevos tipos de miseria, lo cual es peor. Debido a algunas consecuencias desorganizantes por la tecnificación de la vida moderna, y abordo este tema desde dos perspectivas teóricas. Primero, tomo prestado de Jacques Ellul la idea de que la tecnología es un poder desimbolizante, es decir, que destruye, el desarrollo rápido tiene un impacto destructor en la cultura, lo cual es esencialmente algo simbólico. Y después hay una segunda idea que tomo prestada de Ivan Illich, quien pensó que una de las condiciones de la modernización y de la alza de la sociedad industrial, cuando habla de los recursos y la profesionalización del mundo moderno, habla de la destrucción de la cultura popular, lo que él llama culturas vernáculas. Por supuesto que estas dos ideas convergen, no son contradictorias. Él insiste más en el impacto estructural de la tecnología sobre la cultura, y Illich insiste más en las dimensiones políticas en términos de la dominancia de ciertos grupos sobre otros grupos. Y creo que debo insistir más en la manera elluniana, es decir, en el enfoque destructivo y no político sobre esta idea de la destrucción de la cultura simbólica, la cultura vernácula y los recursos, lo cual viene como resultado de la tecnificación, tecnologización de la vida. Entonces, bueno, esto parte de estudios de la Francia contemporánea, donde, al igual que muchos otros países desarrollados, muchos hogares se convierten o siguen siendo dependientes de los programas de apoyo público para su funcionamiento. Ahora, casi todos los estudios sobre la pobreza sociológicos se enfocan en la relación que condiciona el acceso de varias categorías de hogares a recursos monetarios.
Las personas son pobres porque no tienen acceso a suficientes recursos monetarios. Ahora, este enfoque quizás es necesario, pero no es suficiente, porque los recursos monetarios no son el único factor que contribuye a la desintegración de los individuos y de los hogares, lo cual contribuye a su bienestar. Para la mayoría de nosotros que vivimos en un país desarrollado, nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida cotidiano, el mode de vie quotidien, sigue dependiendo de la habilidad de dominar los recursos monetarios y no monetarios, como algunas habilidades y para poder intercambiar servicios y mercancías. Les recuerdo que desde un punto de vista meramente cuantitativo, que la economía monetaria sigue siendo muy importante, incluso en un país desarrollado. Ahora, hace 20 años se estimaba que los franceses dedicaban 41.000 millones de horas todos los años para el trabajo pagado y 48.000 millones de horas para el trabajo doméstico y comunitario no pagado. Y el historiador francés Fernand Braudel solía hablar de la economía de la planta baja. La economía du rez-de-chaussée, para describir la importancia de esta economía no monetaria. Desde el punto de vista cuantitativo, esta economía no monetaria o vernácula es muy importante, ya que las actividades que pertenecen a la economía doméstica o comunitaria sientan las bases para la transmisión de patrones de comportamiento, de saber hacer, de know-how y de valores. Esto es donde ocurre la racionalización. Esta economía de planta baja de la civilización es muy importante para la construcción tanto de los vínculos sociales como de las personas autónomas y responsables, pero se les suele descuidar por parte de los economistas y los sociólogos. La mayoría de ellos consideran que esta economía informal, esta economía no monetaria, debería declinar naturalmente y que dicho declive tendrá la consecuencia normal del proceso de modernización y además será una buena oportunidad para crear nuevas profesiones y por ende nuevos empleos. Pero, desde un punto de vista más antropológico, podríamos sentir que el atenuar este campo, la producción no monetaria y el intercambio no monetario, puede tener como resultado una regresión educativa grave y también puede tener como resultado el debilitamiento de la capacidad de la vida social, de la integración de la vida social. Ahora, no debemos olvidar que el hombre es un animal simbólico. No es una declaración muy original, mucha gente lo ha dicho antes. Se ha dicho aquí, lo han dicho filósofos desde hace mucho tiempo. Solo quiero recordarles la introducción del libro de Ems Cassia, que habla de la filosofía de las formas filosóficas como parte del desarrollo del ser humano en el mundo. Ahora, los símbolos son esenciales para los modos de existencia del hombre. Los símbolos y su relación dan origen a normas, las cuales influyen poderosamente sobre nuestra mente. Producen una red de fuerzas subjetivas e intersubjetivas. Estimulan emociones. Y es cierto que los símbolos, a través
crean también apegos excesivos, por ejemplo, a través de la política, los fanáticos religiosos pueden convertirse en personas opresivas y a veces se les rechaza o se les critica. Pero no debemos olvidar que los símbolos nos proporcionan un espacio interno de libertad. Los símbolos son la condición de libertad. El ser humano puede escoger, puede hacer elecciones únicamente porque puede considerar simbólicamente varias posibilidades que tienen diferentes significados y valores. La capacidad simbólica está en la base de la libertad. Ahora, los símbolos también median entre los seres humanos, entre impulsos, deseos, así como entre los seres humanos, entre uno mismo y los demás seres humanos. La simbolización puede ser emancipatoria en dos aspectos, en relación con uno mismo y en relación con los demás. Necesitamos la mediación simbólica y la transmisión, la interiorización de los valores. Para las capacidades, por ejemplo, para poder relacionarse con las autoridades que representan límites y requisitos, los cuales permiten el aprendizaje, que haya reglas, para poder establecer límites para uno mismo. Y queda claro que antes de que puedan ser educados a través de la educación formal, a través de un proceso educativo organizado, los niños deben haber sido civilizados previamente en un sistema o en un proceso de educación informal, el cual proporciona o sienta las bases de cualquier actividad de educación formal. Podríamos, por ejemplo, mencionar la capacidad de controlar nuestro propio cuerpo para dominar el tiempo, la habilidad de comunicarse, la habilidad de darse autodisciplina, de aceptar una ley común. Todo esto se logra a través de la internalización de patrones simbólicos. A un segundo nivel, existe también el proceso informal de aprendizaje, de aprender cómo participar en patrones simbólicos de conducta y de acción colectiva, a través de los cuales adquirimos muchas de estas capacidades. Este proceso de aprendizaje informal es bastante complejo y está interrelacionado, es decir, opera a niveles diversos de interactividad. Acabo de darles unos cuantos ejemplos de la adquisición de patrones simbólicos a través de estas actividades. Ahora están las reglas del idioma, las ciencias, los códigos de la postura corporal, los rituales, las bailes, las danzas, las canciones de cuna, los juegos, etc. Todo esto facilita el compartir, el transmitir experiencias. Por ejemplo, cómo controlar la experiencia del deseo sexual. Esto lo aprendemos muy tempranamente a través de rituales simbólicos. Y no sabemos que los aprendemos, lo cual es muy importante. Aprendemos sin saberlo.
no sabemos que lo aprendemos. Todos estos códigos de etiqueta del saber vivir, del savoir vivre, nos permiten tener una interacción pacífica entre los seres humanos. Igualmente están las relaciones con la vida no humana, ya sean animales o plantas, vegetales, lo cual contribuye a nuestro entendimiento de uno mismo y de los demás. Las reglas para dar regalos, las reglas para los intercambios simbólicos, están las reglas del intercambio sexual, modelos de coexistencia con diferentes círculos de reciprocidad, desde la familia nuclear hasta la familia extendida, las relaciones, el clan, el pueblo, etc. Todo esto se organiza a través de patrones simbólicos que se transmiten informalmente y que se requieren informalmente. Y también el aprendizaje informal de ciertos rasgos del carácter. La reproducción de estas cuestiones simbólicas dependen mucho de la vitalidad de la economía y de la vitalidad de la economía y de la vida comunitaria, que es esencial. Siempre debemos tener presente que los recursos simbólicos no son fácilmente renovables. Pueden destruirse rápidamente, que es la experiencia, lo hacemos todo el tiempo, pero la reconstrucción de todo este capital de patrones simbólicos toma tiempo. Se da muy lentamente. Por supuesto que descubrimos que muchos de nuestros recursos vitales naturales no son renovables o se renuevan muy lentamente. Los límites del crecimiento se ven afectados aquí por la devastación que genera el crecimiento económico, pero siempre tenemos que tener en cuenta o tener presente que estamos testificando una devastación muy rápida de recursos culturales y recursos simbólicos. Y como resultado de la destrucción de estos procesos que organizan la vida humana, tanto a nivel individual como colectivo, que son además muy frágiles, para muchas personas el proceso informal de transmisión e incorporación del conocimiento social y práctico es cada vez menos eficiente. Muy rápidamente debo mencionar, por ejemplo, la erosión de la civilidad. El ser capaces de interactuar de manera pacífica con otras personas. Esto es algo que podemos observar todo el tiempo. Los países desarrollados son países con muchas prisiones. Y casi todas las personas que están en prisión no están ahí por delitos grandes, sino que esto se debe a la gran producción de faltas de civilidad. La pérdida de civilidad y la pérdida, algo que he observado como sociólogo en Francia, la pérdida de habilidades para vivir, para coexistir. Es un gran ejemplo. Muchas personas en la actualidad no conocen el comportamiento que nos permite vivir en algún lado. Y podemos ver que otras personas que solían poseer estas capacidades las han perdido. Y como resultado, muchos hogares no se mantienen adecuadamente y algunas unidades de vivienda están en el descuido y se han dilapidado y tienen que destruirse.
a gran escala. Esto se puede observar a gran escala. Y el tercer ejemplo, el surgimiento de las enfermedades o los trastornos alimenticios. En una sociedad industrial, cada vez más adultos no saben cómo alimentarse y no saben cómo alimentar a sus hijos. Como resultado, tenemos un aumento terrible de la obesidad, la diabetes, lo cual afecta la vida de un sinnúmero de personas. Ahora, unas cuantas palabras acerca del contexto de este debilitamiento de estos recursos simbólicos. Voy a mencionar 3 aspectos. Primero, la aceleración, que es el resultado del cambio tecnológico. El cambio acelerado en todos los aspectos de la vida, que tiene como consecuencia la descalificación de la tradición y la gran dificultad para crear nuevas tradiciones. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, en un nuevo contexto industrial, la clase trabajadora en Europa trató de desarrollar su propia cultura y trataron de crear nuevas tradiciones, pero no tuvieron el tiempo para tener éxito porque el cambio tecnológico fue demasiado rápido. El cambio tecnológico iba más rápido que ellos. Entonces, ellos al tratar de crear este intento de crear una nueva cultura de la clase trabajadora fracasó. No existe eso actualmente. Segundo aspecto, la monetarización de la vida económica erosiona la importancia de la relación no monetaria. Muchos filósofos entonces han dicho que la creación de la relación monetaria como un aspecto, lo han visto como un aspecto emancipatorio. Si yo gano dinero, no le debo nada a los demás. Adquiero independencia. Y eso es un motivador muy poderoso. Por ejemplo, el mudarse del campo a las ciudades. Eso da independencia. Pero no debemos cegarnos ante el hecho de que estas relaciones no monetarias son muy importantes. Nos permiten un proceso de socialización y un proceso simbólico muy importante que lleva a la desvitalización completa del fracaso no monetario, que tiene como resultado la distracción del capital social simbólico. Carlos Marx menciona el impacto de la tecnología y la industrialización y el impacto del capital, lo cual constantemente desplaza las normas simbólicas que regulan las relaciones entre los seres humanos. Esta no es una idea nueva. Pero no solamente el dinero es un agente poderoso para desimbolizar la vida, porque todo se puede comprar, todo se puede obtener con dinero. No se necesita un conocimiento simbólico,
pero también la tecnociencia por sí misma es un agente poderoso de desimbolización. Y como parte del poder operativo contribuye al debilitamiento de los valores simbólicos. Igualmente, el dinero es un operador que tiende a liberarse a sí mismo de los límites simbólicos y las restricciones simbólicas. Vemos, por ejemplo, que las normas simbólicas, las normas éticas, se ven constantemente desplazadas por el avance tecnológico. A menudo doy el ejemplo de la técnica que interfiere con la reproducción humana, reproducción sexual, la anticoncepción, toda esta tecnología. Vemos que primero, al principio la gente dijo, no, eso no vamos a hacerlo. Y después, una generación después, está bien, no hay problema. Vemos cómo el avance de la tecnología está transformándonos. No sé si es para bien o para mal, pero tiene el poder de transformar nuestras normas. En el mundo de la ciencia y la tecnología, los valores no tienen lugar, no hay lugar para los valores. Todo se puede actuar sobre todo, todo se puede modificar mediante un cálculo. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Ya se me acabó el tiempo? ¿Un minuto? Ok. Vemos entonces, por ejemplo, considerando el conocimiento de la vida diaria, por ejemplo, cómo comer, cómo hacer alimentos, cómo vivir en una vivienda, en una unidad de vivienda, etcétera. Las personas en el contexto de los cambios técnicos científicos rápidos, bueno, las personas están perdiendo su habilidad para organizar su conducta y también están perdiendo la capacidad de transmitirlo. Las maneras tradicionales de transmisión ya no funcionan para más y más personas. Y esto probablemente va a empeorar. Lo estamos experimentando y continuará. La transmisión de una generación a la siguiente de estos procesos fundamentales se está debilitando. Una de las razones por las cuales este es un problema importante es la razón de la innovación. Integrar nuevas tecnologías o un nuevo contexto tecnológico requiere un tempo lento. Y estamos en medio, voy a terminar con esto, estamos en medio de una contradicción entre el tiempo tecnológico y el tiempo humano. Hay una discrepancia. La tecnología va muy rápido. Y eliminar el tiempo es el objetivo de cualquier ingeniero. Pero eso contradice la necesidad humana de actuar lentamente. El resultado es la distracción del orden simbólico, de la capacidad de transmitir valores. Gracias.